Sí, bueno, la medicina regenerativa celular, que ese es el nombre original en los años 50, cuando Denman Hartmann descubrió los radicales libres y el daño de las membranas celulares, que específicamente el daño es la peroxidación lipídica. Es decir, los radicales libres dañan las membranas celulares, endureciendo los ácidos grasos, porque lo que hacen es quemarlos. Es como si una loncha de bacon lo transformáramos en una torresmo, en un chicharrón. Ujú. Pues a partir de eso, la medicina regenerativa no es otra cosa que la capacidad que tienen las células de regenerarse gracias a dos elementos básicos: la eliminación de las sustancias tóxicas y el permitir con buena nutrición la posibilidad de mantenerse en vida con una función plena. Y obviamente las nuevas generaciones se consiguen con paradigmas ideales de, como repito, nutrición y cero intoxicación. Este es un término que luego fue abandonado porque parecía muy exagerado, aunque es exactamente así, por el concepto de medicina anti-aging. Pero Ujú. luego la medicina anti-aging fue fagocitada, fue absorbida, fue cogida por Sí. todo lo que es la medicina, digamos, cirugía plástica y medicina estética, Ujú. y la gente no entendía entonces que de qué estábamos hablando, qué hacíamos nosotros en realidad, que no trabajábamos con la parte estética. Si bien la piel es un órgano, es uno de los órganos más grandes del cuerpo y tiene unos beneficios cuando hace ese tipo de medicina. Claro. Pero lo lógico era regresar nuevamente a la fuente original. Por eso Ujú. es que se volvió a abandonar el concepto, o por lo menos la epígrafe Sí. de anti-aging, para retomar lo que éramos desde el inicio: medicina regenerativa celular. Correcto. Doctor Matsuka, una de las grandes diferencias, profundizando un poco más en esa llamada medicina regenerativa celular, respecto, digamos, a lo que sería la medicina, llamémosle, tradicional o incluso alopática, es que este tipo de medicina, ese concepto de medicina, no se detiene tan solo en un síntoma, sino que va mucho más allá. Busca una globalidad, va más en profundidad. ¿Eso es así? Correcto, es exactamente así. O sea, la medicina tradicional, como yo describo en mi libro, es la tecnomedicina. O sea, Ujú. nosotros hemos cometido el gravísimo error de sectorizar el cuerpo como si Sí, fueran piezas de un coche. Pero nosotros sabemos perfectamente que las ruedas de un coche no ruedan solas si no hay el motor. Y el motor tiene una claro. serie de componentes. Es exactamente así. La medicina regenerativa nace ya, como repito, hace 70 años y fue evolucionando a tal punto que Sí, existe actualmente una tecnología que acompaña a la medicina tradicional. Nosotros no estamos, digamos, claro, peleados con la medicina tradicional. claro. Todo lo contrario. No es excluyente. No, absolutamente. O sea, digamos, veámoslo bajo este punto de vista. La medicina tradicional ve órganos. Nosotros vemos células que Ujú. componen los órganos. O Claro. sea, a todas estas, la mayor parte, para no decir todos los médicos que Ujú. se dedican a la medicina regenerativa celular, son médicos alópatas tradicionales, que luego Ujú. de 15 o 20 años, como me sucedió a mí, quise saber un poco más. Y ese poco más lo conseguí en la bioquímica y la biofísica celular. O sea, eran elementos que estaban a disposición de todos nosotros durante la época de estudiantes. Lo que pasa es que no se toca mucho el tema durante los pensum de medicina tradicional, pero Ujú. no estamos separados, todo lo contrario. Algo así como que un médico internista, un médico cirujano quiere saber un poco más, o sea, toda la información está ahí. Venimos de las mismas Sí, universidades, claro. de los mismos estudios. O sea, es algo fascinante Ujú. porque nos acercamos mucho más a la causa de los problemas. Claro, Tratamos no síntomas, sino más bien causas. O sea, claro. pretendemos buscar causas y no hacemos otra cosa que que ser investigadores profundos de la Ujú. dinámica celular, y no de una célula, de todo el conjunto. Esa es la parte mágica de esta medicina, Sin que duda. no hacemos otra cosa que ayudar a la célula a regenerarse. Nosotros no hacemos nada.
Solamente quitamos tóxicos y mejoramos la nutrición intracelular. Ahora profundizaremos en el tema de los tóxicos, que es un aspecto básico. En todo caso, como primera conclusión, doctor Machuca, podemos decir que solo con la visión de todo el conjunto podemos llegar a conclusiones, podemos aclarar dudas de un diagnóstico para posteriormente poder aplicar una técnica terapeuta adecuada y eficaz. Esta es la gran base, la gran plataforma de actuación, ¿no? Correcto. Es así, o sea, el concepto del médico, ese médico que iba a caballo y con su bolso a visitar el paciente, curaba no solamente por su ciencia que podía tener en ese momento, sino que curaba porque conocía al enfermo, conocía el entorno, sabía quién formaba la familia, quién era el vecino, el nombre del perro o del gato, o sea, tenía una visión holística completa y podía tener, obviamente, acceso a las emociones del paciente, cosa que tú no puedes tener con 5 minutos de consulta. Eso es el detalle, y por eso es que muchos de los médicos, que lo que queda claro es una cosa, Carlos. O sea, yo no he conocido ni un solo de mis colegas, o sea, médicos, incluso muy ilustres, que hayan conocido la medicina regenerativa y hayan vuelto atrás. O sea, porque sencillamente consiguen muchas respuestas aquí, muchísimas, y es muy gratificante. Usted, doctor, ha hecho especial énfasis en cómo trabajan, en la importancia que tienen no solo las células, sino las membranas celulares. ¿Por qué ese énfasis en la importancia de las membranas celulares? Bueno, la membrana celular, esto fue uno de los grandes descubrimientos, se puede decir, del siglo pasado, de finales del siglo pasado, cuando en los años 80, Bruce Lipton, que es conocido como uno de los biólogos más, digamos, por lo menos, más que insigne, curiosos que nosotros podemos haber encontrado. Y él desplazó el concepto de cerebro de la célula, del núcleo, que no es otra cosa que un disco duro que tiene información, a la membrana celular. La membrana celular es la que recibe el impacto de todo el elemento exterior. Y obviamente la membrana celular es el primer, ¿cómo te puedo decir?, entre barrera y puerta hacia el universo entero. Es vibración. Entonces estamos hablando de que las membranas celulares, sean las externas que las internas de cada orgánulo, desde una ribosoma, desde una mitocondria, desde un núcleo, son elementos que a nivel estructural son muy parecidas por la presencia de ácidos grasos, que ya veremos, pero es que lo que tenemos que tener en cuenta es que la elasticidad y plasticidad que tienen son fundamentales. Y ese es el gran problema que nosotros hemos encontrado actualmente. Elasticidad, plasticidad de esas membranas celulares y su relación, que ahora lo comentaremos, con los ácidos grasos. En todo caso, antes de entrar más a fondo en el tema, doctor Machuca, enfermedades, una serie de enfermedades que hace unos años eran habituales, por ejemplo, en grupos de edad, personas de 60 o más años. Ese tipo de enfermedades, ese perfil de enfermedades, de un tiempo a esta parte se están ya detectando en personas de 40, 30, incluso 20 años. ¿Esto qué relación tiene con lo que estamos hablando? Quiero decir, aquí pregunto, doctor Machuca, ¿influyen trastornos hormonales, neurológicos, inmunológicos? ¿Qué es lo que está pasando con este perfil de enfermedades? El gran cambio que ha habido en los últimos 40 años, se puede decir, es el nivel de toxicidad. Ese es el gran cambio. O sea, eso ha cambiado el paradigma de la medicina. Actualmente el médico moderno tiene que saber de toxicología, porque los tóxicos que nosotros, digamos, con los cuales tenemos contacto, no solamente son los tóxicos que veía yo hace 40 años cuando estudiábamos toxicología y eran enfermedades del trabajo. No, aquí nada que ver. Aquí estamos hablando de lo que tú comes, tocas, te colocas en la piel, respiras, bebes. Todo está contaminado, absolutamente todo. Y esa es una realidad que ha cambiado desde antes de los años 70 a después de los años 70, inicio de los 80.
Sí. La combustión del carbón, eso lo he comentado muchas veces, produce toneladas de mercurio que ha contaminado los mares en una forma progresiva. Entonces es algo que comienza y luego entonces primero son los adultos que se intoxican, pero luego son aquellas personas que nacen y van a tener hijos y son niños que ya nacen con contaminación. Es decir, nosotros nos sorprende y de verdad nos preocupa mucho que en las clínicas hace 20 años nuestras salas de tratamiento estaba llena de pacientes de 60, 65 años. Esa era más o menos Sí. la edad promedio. Y ahora lo que tenemos son todos chicos. O sea, estamos hablando de 25, de 30, de 40 años. O sea, eso significa de que la contaminación ha ido creciendo y obviamente la nutrición ha ido en picado, que ese es el problema, porque las células necesitan los nutrientes para autodesintoxicarse. Y obviamente cuando nosotros conseguimos alimentos que no tienen los nutrientes que tienen que tener, entramos en crisis. La célula se va quedando cada vez con más tóxico. Esa es la realidad. Y uno de los que pagan las consecuencias son precisamente el primer choque, las membranas celulares.